Hola, hola, muchas bendiciones. Les damos la bienvenida a un episodio más de Redimidamente. Yo soy Lidy y hoy tenemos con nosotros a nuestro pastor Rubén Rendón, pastor de la Iglesia de Cristo en la colonia Gómez Morín. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Lidy. Es un placer estar con ustedes una vez más y es un honor poder llegar hasta sus casas a través de este episodio. Dios los bendiga. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que en la iglesia a veces lo optamos por callarlo, y es algo que muchas personas viven en silencio. Muchas personas, muchos cristianos pasan mucho tiempo viviendo en una soledad y en un silencio, y se trata de la depresión. La depresión en los cristianos. Un tema bastante complicado de hablar, difícil. En esta ocasión no queremos espiritualizar nada, no queremos tampoco minimizar tu dolor y tampoco queremos que sientas vergüenza, porque es un sentimiento o es un estado emocional en el que muchos de nosotros hemos pasado y hemos atravesado. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Pastor, pues, ¿cómo ve? Esto es algo realmente a veces complicado de expresar, complicado de sentirse así. Cuando una persona pasa por una situación así, que experimenta muchos sentimientos de vergüenza, sobre todo dentro de la iglesia, ¿no? Claro, incluso de hablar, ¿no? No es nada más de explicarlo, sino difícil de hablarlo por tanto tabú que existe alrededor de esta situación emocional que, como bien lo decías, es existente, es latente, pero por tanta situación difícil que hay a su alrededor, pues no lo hablamos y nos hace que todavía nos sentamos más solos, más en una desesperación arrinconada. Pero pues qué bueno que tienes a bien tú y Claudia dentro de este proyecto el llevar a cabo episodios como estos que nos van a ayudar para llegar a los hogares en donde a lo mejor alguien no quiere salir de su casa, pero ahí va a poder prender su teléfono y va a poder llegar un rayo de luz. Esperemos que con la palabra del Señor podamos confortar sus corazones. Amén, sí, así es. Pastor, ¿por qué cree usted que estos temas se hablan poco dentro de la iglesia? Yo he meditado en esto bastante, sin llegar a tantas conclusiones como me gustaría, la verdad, pero yo he creído que tiene que ver con que Dios, a través de su palabra, nos habla de una nueva actitud, de una nueva conducta para el nacido de nuevo, para el cristiano. Y como esa actitud, esa conducta viene a razón de nuestra nueva manera de pensar, permeada de las verdades de la palabra del Señor, esto procura que también tus emociones sean llevadas a esa nueva forma de sentir novedosa en Cristo. De hecho, la palabra del Señor sabemos que se refiere a ella misma como una fuente que brota para vida eterna. Y el estado emocional decaído es contrario a esto. Entonces, si te fijas, hablar de tristeza, hablar de depresión en un contexto donde el Señor te dice: yo les he traído a nueva vida, a una nueva esperanza, a que de su interior corran ríos de agua viva, como que no checa el hecho de que un cristiano que vive en esta realidad espiritual bíblica pueda también enfrentar una realidad oscura en su estado de ánimo, oscura en su deseo de hacer las cosas o falta de deseo de hacer las cosas. Y por eso es que de repente entiendo que nos convertimos en jueces religiosos y nos atrevemos a decir cosas como aquella que dice: si no estás viviendo en esa felicidad que dice el Señor o en esa bienaventuranza constante que dice el Señor, es que estás en pecado, o es que no eres verdaderamente cristiano, o no estás haciendo las cosas como Dios dice. Por eso tienes esta forma de vida, que cabe mencionar que era el razonamiento de los amigos de Job, ¿verdad? Tú conocerás muy bien la historia de Job, lo digo por causa de esa hermosa reflexión que nos compartías acerca de la esposa de Job, pero era lo que era, su razonamiento los llevaba a eso. Cómo una persona que se refugia en Dios va a tener este episodio de calamidad y de dificultades que tú estás viviendo. Entonces,
eso hace que la gente que está pasando por situaciones de dificultad emocionales o de depresión emocional, pues decida alienarse todavía un poquito más, mantenerse más a oscuras y desafortunadamente a veces mostrar como una careta frente a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser juzgado. Desafortunadamente es así, ¿no? Así es, y creo que precisamente ese temor a ser juzgado, ese temor al ser señalado como una persona falta de fe, una persona que no confía en Dios plenamente, lleva a un sentimiento de vergüenza, ¿no? Claro. Y la vergüenza pues lo hace obviamente que se aísle aún más. Pero entonces, ¿podría explicarnos, por ejemplo, qué diferencia hay entre la tristeza y la depresión? Claro, definitivamente. Yo creo que hay algo que entender primero antes de llegar a ese puntito. Ponemos como una base para explicar esa diferenciación. Es bien interesante. Creo que, si no me equivoco, la vez pasada que tuve el honor de estar con ustedes también, les compartí acerca de que todo sentimiento, toda emoción que el ser humano vive, incluyendo la tristeza, dura en nuestro organismo 90 segundos solamente. No sé si recuerdan acerca de eso. Sí, les decía, nosotros decidimos ahondar en eso que nos puso tristes más tiempo y eso se convierte en un sentimiento, ¿verdad? Ya el sentimiento viene durando de 1 minuto y medio a más, ya pueden ser horas. Por eso es que tenemos un sentimiento triste. Ya no nada más es una emoción de tristeza que algo nos trajo. La emoción conlleva reacciones biológicas. Sentimos de repente picazón en la punta de los dedos. Sentimos a veces un deseo de dormir, cansancio. Sentimos de repente algo fisiológico, algo en nuestro organismo, porque todo sentimiento tiene un destello fisiológico, biológico en nuestro cuerpo. Y si nosotros seguimos pensando en eso que nos puso tristes, nos va a llevar a una emoción que sea más duradera, un sentimiento. Si persistimos en ello, nos va a llevar a un estado de ánimo. Entonces, cuando hablamos de depresión, no estamos hablando de una emoción o de un sentimiento, estamos hablando de un estado de ánimo que, de acuerdo a los diagnósticos clínicos, una depresión viene siendo algo que dura un mínimo de 3 semanas. Entonces, si tú vas y le platicas a alguien, o si alguien llega hacia usted y le platica, es que no tengo, o usted le pregunta, ¿no? Hay algo que quiero mencionar, difícilmente alguien que se encuentre en depresión va a ir a contarte que está en depresión. Sí, claro. Porque no tiene ánimos de contarle a nadie. Solamente porque quiere posiblemente ni siquiera él sabe que está en depresión. Exactamente. Por eso es importante que nosotros podamos ver, cuando hablo de nosotros me refiero a la iglesia, podamos ver con interés cómo está mi comunidad de fe, cómo están mis hermanos. Y si yo miro a alguien que no viene recurrentemente a la congregación, un hermano que servía muy fervoroso, un hermano que de repente probablemente no era tan fervoroso, pero era muy constante en lo que hacía, y de repente lo deja de hacer, ya miro que de repente está muy callado, de repente lo veo con un semblante entristecido, y eso es algo permanentemente recurrente en el hermano. Probablemente esté presentando un estado de ánimo depresivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la depresión empieza a ser diagnosticada como depresión a partir de la 3ª semana. Y hay ciertos criterios diagnósticos que, si tú quieres, Lili, más adelante podemos platicar de eso, por eso traje como que un resumen de esto. Cumpliendo ciertos criterios podemos decir es un diagnóstico, y esto lo hace un profesional de la salud mental, diagnostica tal cual. Quise llegar hasta aquí para decir que entonces depresión es algo persistente. Okay. La tristeza es una emoción que tiene un motivo que puede ser identificable, puede ser comunicable y puede ser razonable para la persona. Okay. Entonces, les comento rápidamente un ejemplo. Recibí una llamada de una persona que me decía, es que creo que mi hijo está en depresión.
a la primera pregunta que le hacen, platícame, ¿por qué cree que su hijo está en depresión? Esta lo atendí por llamada, por teléfono. ¿Qué es lo que le hace pensar que su hijo está en depresión? Dice, es que mi hijo hace 2 semanas recibió la noticia de que tiene la probabilidad de que en un accidente que tuvo en su pie pueda perder su pie porque se le gangrenó. Y yo creo que a causa de eso él está en depresión. Le decía, discúlpeme, ¿su hijo se baña? Su hijo se cambia, su hijo platica, su hijo sale de su cuarto, dice, sí, recibe a sus amigos, pero siempre está hablando del tema, él sí se baña cuando sabe que van a venir, sale rara vez del cuarto, pero cuando le digo, vamos a comprar tus cosas, aunque le da vergüenza porque va con muletas, pero él sale, se baña, se hace, le dije, mire, su hijo no está en depresión, su hijo está entristecido. Claro. Y hay una razón, y esa razón es la externa. O sea, hay que cuidar que esta situación no caiga en depresión, porque sí puede ocurrir, pero si él estuviera en depresión, como vamos a ver en algunos de los criterios diagnósticos, él no quisiera asearse, él no quisiera levantarse, él tuviera pensamientos, de, por ejemplo, inutilidad, no sirvo para nada, soy un fracaso, no recibiera a sus amigos porque se sintiera juzgado de los amigos, porque hay una triada que dentro de la rama o la línea de psicología cognitivo-conductual te enseña esa triada. Dice, una persona que está en depresión piensa mal de sí mismo, piensa mal de los demás y piensa mal del mundo. O sea, no sé por qué vivo, el mundo está mal, todo le cae mal. Pierde el sentido de la vida. ¿No? Y es lógico que vas a sentirte deprimido si piensas mal de la existencia. Los que te hablan porque te tienen lástima, no porque te aman, y aparte yo no sirvo para nada. Esta triada, este pensamiento negativo es obviamente algo que te va a hacer sentir cada vez peor. Por eso lo que quieres es estar nada más oculto. Si te fijas, a veces incluso se pierde el motivo por qué empiezas a pensar de esta forma y se convierte en un estilo de vida deprimido. Por eso se mide, hay una medición de a partir de la tercera semana, ya se empieza a perder el por qué empecé a estar triste y esto se convirtió en una psicopatología o en un padecimiento mental, no psicológico. Wow, qué interesante, ¿no? Porque como esta persona que no sabía diferenciar, ¿no?, lo que le estaba pasando a su hijo. Y pues sí, pero ahora sí que es admirable también porque él empezó a notar esto en su hijo y luego buscó ayuda. Sí, claro. Eso es algo que pocas personas hacen, ¿no? Por lo regular, y más cuando se trata como de adolescentes y es como que, se le va a pasar. Claro, el muchacho tenía un motivo realmente fuerte para sentirse así, pero lo importante, ¿no?, de que los padres estén al pendiente cuando se trata de un hijo. Claro, ahí quisiera nada más puntualizar algo bien importante que acabas de decir. Los padres necesitan estar al tanto. Sí, siempre se le pregunta a una persona, ¿cuál es tu red de apoyo? Porque nosotros estamos tomando notas o cualquier persona, cualquier profesional de la salud mental va a tomar notas. Si yo te miro, con la idea de que si yo te miro que estás decayendo en tu estado de ánimo, hay alguien que te debe ayudar. Entonces, eso es muy significativo cuando hablamos de la iglesia, porque Dios nos conformó como comunidad de fe y dice la palabra del Señor, cargar los unos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, eso es bien significativo. La iglesia está para apoyarse unos a los otros también en estas situaciones donde alguien no nada más se encuentre entristecido porque hay una razón obvia, sino que se encuentre con una situación en donde no sé por qué me siento así. A veces esto es lo que externan, no sé, pero no tengo ganas de hacer nada. Ahí hay irradiaciones de que haya una probable depresión. Sí, es como pensar, ¿no? No tengo una razón aparente para estar triste, sin embargo me siento triste. Sí. Pues, híjole, hablemos de un cristiano que se encuentra en depresión. Cuando este cristiano está experimentando estos sentimientos, ¿no?, de esa tristeza profunda, sin una razón aparente, ¿puede un cristiano fiel caer en depresión, pastor? Sí puede. Por el simple hecho de que estamos en un mundo caído.
en una realidad que no es nuestra plenitud eterna celestial. Sí. Estamos en un mundo, aunque no somos del mundo, pero en el mundo tenemos emociones, circunstancias que nos apuntan al corazón directamente, lo que la palabra de Dios llama como aguijones. No sé si recuerdan este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, casi llegando al final del capítulo, donde dice el apóstol Pablo que al finalizar el tiempo de nuestra redención, cuando Cristo venga y los muertos sean levantados, dice, entonces le diremos a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es donde, oh sepulcro, tu victoria. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y yo he entendido esto de esta manera. Cada vez que una situación difícil viene a mi vida y me hace llorar, me hace sentirme triste, yo pienso, es parte del aguijón del mundo, es parte del aguijón de la humanidad, pero vendrá nuestro momento de victoria. Y con fe y esperanza y confianza podemos ver eso. Si te fijas, lo que estamos hablando, si analizamos esto que estamos conversando, hay algo bien interesante. A pesar de que pasamos por circunstancias en las que somos entristecidos y somos llamados a caer en una tristeza profunda, que me gustaría en unos momentitos hablar de los tipos de depresión que existen, clínicamente hablando, aunque somos llamados a pasar este tipo de dificultades con confianza en la palabra del Señor, la persona puede salir adelante. Es confianza en la palabra de Dios. Bueno, obviamente, primero tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor, creer la palabra del Señor y la red de apoyo de la que hablábamos, que es la familia, son tus hermanos en Cristo, son tus amigos, esa red de apoyo. Yo creo que estas tres cosas son la manera en la que la persona va a poder salir adelante si estamos hablando de un cristiano. ¿Y por qué sí ocurre esto? Bueno, ¿por qué sí ocurre esto de que suceda en cristianos estar deprimidos? Número uno, tenemos testimonio bíblico de que así es. ¿Okay? Así es. Tenemos testimonio bíblico, y el testimonio muy clásico y muy claro que tenemos en la palabra del Señor es este profeta, ¿no? que cae en un estado deprimido, y vemos que afecta 4 esferas de su vida, ¿no? Cuando Elías es afectado por la depresión o por la tristeza, en una esfera física, fisiológica, pudiéramos decir, porque dice la Biblia que él no había comido, en una esfera psicológica, porque él pensaba de sí mismo, que no era mejor que sus padres. Nada sirve, yo no valgo, mejor me voy corriendo, ¿no? Huyo, y esa huida afecta la esfera en su concepción teológica o espiritual, porque en vez de ir y refugiarse a Dios, agarras el desierto y luego lo hace para morir, ¿no? Y afecta su vida sociológica, su vida social. ¿Por qué? Porque lo que recibe de la reina es: te voy a matar, ¿no? Sí, de la gente que está a su alrededor. Sí. Entonces, y él lo vemos que estando en este estado, él deseaba morir. Ese es un estado depresivo. Lo vemos en un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Y un hombre que acababa de llegar después de una victoria tan grande, ¿no? Después de ver cómo el Señor respondió a su oración con fuego, ¿no? Y demostrando que es el Dios verdadero. Exactamente. Wow. Sí, de hecho, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vemos en los Salmos que están llenos de lamento, ¿no? De clamor, de Señor, ayúdame, de Señor, dice el salmista, todas las noches inundo mi cama con llanto, Exactamente. ¿no? Es algo, y en lo personal, para mí los salmos ha sido un refugio espiritual cuando he pasado por momentos difíciles, y al leer los salmos y darme cuenta cómo al final las palabras de esperanza, ¿no? Pero Señor, en ti he confiado, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo fuerte, mi libertador. Todas esas palabras de fe lo ayudan a uno a saber que no es que
no es que no podamos pasar por situaciones de dolor, de tristeza o incluso de depresión, sino saber que Dios está con nosotros, claro, ¿no? En ese momento. Pero muchas veces cuando el cristiano está pasando por esos episodios o por ese largo periodo, muchas veces pueden ser hasta años, muchas personas, muchos cristianos pueden experimentar el pensamiento de creer que Dios está enojado con ellos. Tal vez Dios está enojado porque yo a lo mejor no estoy teniendo suficiente fe, porque si es un periodo largo de depresión, puede llegar momentos en los que la persona piense que en realidad no está viviendo su fe y que no está confiando en Dios. ¿Y qué puede decirnos de esto, pastor? O sea, yo sé ahora sí que a veces en esos momentos puede uno llegar a pensar, creo que mi fe está flaqueando. Por lo que uno escucha, por lo que a uno le predican, porque sí es cierto, sí se sienten juzgados a veces en las predicaciones, ¿no? O en los mismos comentarios de los hermanos, de decir, es que está bien estar triste, pero pues una sacudidita, dicen, ¿no? Y vamos, y adelante. Pero ¿realmente Dios está enojado con una persona cuando está en ese periodo? La Biblia habla de la ira de Dios y es directamente porque la ira de Dios, dice Romanos capítulo 1, la ira de Dios viene a causa de que nosotros como sus criaturas detenemos su voluntad, su obra en nuestras vidas, porque injustamente detenemos su justicia, ¿no? No habla nada del estado deprimido, del estado depresivo, como una forma en la que Dios afrenta al hombre con su ira. Más bien le habla en una forma de exhortación con la idea de que el hombre se levante, y no puedo apelar a otra cosa más directa como las epístolas del apóstol Pablo al joven Timoteo, ¿no? Cuando le decía, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de temor, sino de amor, poder y de dominio propio. Aviva el fuego del Señor que hay en ti. Y sabemos que a Timoteo, por causa de ese contexto, tendía de repente como que a bajar la guardia, ¿verdad? Si se fijan, no está hablando con ira contra Timoteo, sino que lo está hablando en una manera de ánimo, de exhortación para levanta tu espíritu. Fíjese, ahorita que está hablando de Timoteo, ¿no? Me pone a pensar un poco que posiblemente Timoteo, como dice, ¿no? Tendría a ser, a lo mejor él mismo se minimizaba, por eso le dice Pablo, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. Posiblemente él también se sentía menos ante los demás por ser tal vez un pastor joven, ¿no? No habla de que esté en depresión, pero las palabras de Pablo son de ánimo, ¿no? De levántate, claro. O sea, date cuenta del valor que tú tienes, lo que eres delante de Dios, ¿no? Exactamente. Cosas que, sin lugar a dudas, cuando son constantes en una persona, sea un joven ministro como Timoteo, no lo sea cristiano incluso, o no lo sea, si estás pensando recurrentemente en tu incapacidad o tu incompetencia para afrontar la vida, pues obviamente vas a tener ya una puerta abierta para sentirte sin ánimos de llevar a cabo cosas. ¿Te acuerdas de la triada que mencionábamos? De que no sirvo para nada, soy malo, soy inconstante en esto, soy incapaz. Entonces, de ahí empieza a haber un destello de que probablemente por eso no podamos hacer las cosas. Pero mencionabas algo bien interesante que quisiera tomarlo como pauta para referir los tipos de depresión clínica que existen. Existen 3 tipos de depresión clínica que pudiéramos nosotros mencionar. Uno de ellos es lo que se conoce tal cual como depresión, una depresión que se le conoce como una depresión mayor. Y esa depresión mayor es aquella que se diagnostica de acuerdo a ciertos criterios, siendo unos de ellos lo que mencionamos de sentimientos y pensamientos de inutilidad, que están persistiendo de un mínimo de 3 semanas. Otra de las cosas que ocurre es que cosas que te gustaban, cosas que te deleitaba hacer, ya no te deleitan, ya no tienes el ánimo de llevarlas a cabo, lo que se conoce como anadonía. Es que sí, me gustaba el fútbol o me gustaba ir a correr, pero
pero no quiero, ya no tengo ganas ya no de lo hacerlo. disfruto. No lo disfruto. Lo quieres realizar y te sientes sin el ánimo de hacerlo. Agotamiento es otro de los factores importantes que como un factor en tu manera de proyectar tu vida puede ser algo que te pregunten, y si lo estás viviendo, lo mencionas y se apunta como una de las características, como un destello de que probablemente sea depresión. Otra de las cosas que te da insomnio o hipersomnia, quiere decir que tienes mucho cansancio y mucho sueño durante el día y siempre estar dormido, o bien no puedes dormir. Pasan varios días y tú no duermes. Mira, del cuadro se complica, ¿no? Sí, y te dicen, pero es que tienes que dejar el teléfono, deja el teléfono. Es que ni siquiera toco el teléfono, pero no puedo dormir, solamente estoy pensando en nada. Cuando menos pienso ya son las 4 o 5 de la mañana, empiezo a querer quedarme dormido, pero tengo que levantarme. Todo ese tipo de cosas, incluso tiene que ver con problemas de dieta, o se me va el hambre, o como mucho. Entonces, todos estos factores, cada uno de ellos son factores diagnósticos de los síntomas de una depresión mayor. Y el último de ellos, no menos importante, es que la persona tiene cierta ideación suicida. Ha pensado que lo mejor que le pudiera ocurrir es dejar de existir, porque así se va a acabar su sufrimiento. Sí. Entonces, esa es la depresión mayor. Hay otro tipo de depresión que se le conoce también como depresión menor. Anteriormente se le conocía como el padecimiento o la psicopatología de distimia, el padecimiento distimia, ahora nada más se le conoce como depresión persistente, que no es tan grave en la profundidad de los síntomas, pero es más largo. Entonces, me vino esto a mi mente por lo que mencionabas, de que pueden pasar años en una persona que se sienta mal y automáticamente eso lo lleva a sentir, pues es que nunca he estado bien con Dios porque toda mi vida he sido así. Pero ¿qué tal si es distimia? Porque la distimia no se basa en que lo tengas por un periodo de 3 semanas. La distimia puede ser años. Si algo persistente, pero no siempre dominante, ¿no? Exactamente, yo creo que es la mejor forma de mencionarlo, porque aunque no sea tan profundo el sentimiento de inutilidad, no sea tan profundo el sentimiento de no me da placer esto, a veces sí lo haces con placer, pero otras veces ya lo mismo, ya no quieres hacerlo. Sin embargo, esto dura años, puede durar mucho tiempo. Y esa es la distimia, los mismos factores, pero de una forma más prolongada y no tan profundos. Y la tercera forma es lo que conocemos como el padecimiento de la bipolaridad. En la bipolaridad existen momentos de suma excitación, pero existen momentos de suma depresión. Se le conoce como depresión también, pero una depresión bipolar, porque en un momento lo tienes y en otro momento ya no. ¿Y qué es lo que te lleva a hacer una diferenciación entre el padecimiento bipolar de la depresión y el padecimiento distímico, aunque esto sea por menos tiempo, en que la bipolaridad tiene el otro extremo de euforia? Tiene el momento en donde puedes hacer muchas cosas, quieres hacer muchas cosas. Cuando estás en el lado excitatorio, en el extremo, en el polo excitatorio, te sientes el dueño del mundo. Superman. Sí, quieres hacerlo todo, pero cuando estás en el extremo depresivo, no quieres que nadie te hable, porque tal cual como dijimos en los condicionantes de la depresión, no sirves para nada. Entonces, esos polos, y entre ellos se encuentra la depresión, ¿no? Sí. Muy diferente a tengo una tristeza o estoy triste porque hay este motivo. Ya sea que porque corté con la novia, en el caso de los muchachos, ya sea que, bueno, en el caso de algunos adultos también, ¿verdad? Ya sea porque perdí el trabajo, ya sea nos ponemos tristes, un poco ansiosos. Pero hay una razón. Una motivación entendible, como decíamos, algo que podemos expresar y algo que podemos identificar, ¿no? Sí. Esa diferenciación, pero es importante, creo yo, ver esa diferencia de estados clínicos, patológicos o de padecimiento
de la depresión. He conocido personas así que jamás me hubiera imaginado yo que fuera bipolaridad, ¿no? Personas bastante eufóricas y muy sociables en ciertos momentos y en otros momentos totalmente recluidos en su cuarto por muchos días, desconectados de redes sociales, de teléfono, de todo, donde no los puedo localizar, pero por ningún lado, y están en su casa, en su cuarto, encerrados. Y pasa ese periodo de tiempo y vuelven a salir otra vez. Y me ha tocado conocer personas que sí me he preocupado mucho porque he pensado, por ejemplo, están en ese momento y pueden pasar muchas cosas, ¿no? O si tienen una depresión bastante fuerte, como usted mencionó hace rato, la ideación suicida, ¿no? El decir, no sirvo para nada, ¿para qué vivo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene, no? Pero lo más increíble es que a veces, sin darnos cuenta, muchos cristianos pasan por eso. Sí. Y a veces ni siquiera ellos mismos no saben qué es lo que pasa, simplemente no entiendo. Y esto me lleva a preguntarle, pastor, cuando nosotros estamos pasando, o cuando una persona está pasando por esta situación y que piensa que Dios puede estar enojado con él o con ella, ¿cómo podemos ayudarle para que sane esa imagen de Dios? Porque nos hemos creado una imagen de Dios, ¿no? Que yo crecí en el Evangelio y yo recuerdo cuando era niña que frases muy comunes que se escuchaban todo el tiempo es: Dios te va a castigar. Y no hagas esto porque Dios te va a castigar, ¿no? O, por ejemplo, que si decíamos algo, sí, o yo no lo hice, y decían, no decíamos me lo juras ni nada de eso, pero decíamos, delante de Dios, que Dios te castigue si es mentira, y entonces sí, que Dios me castigue. Entonces creamos una imagen de que Dios solamente está con un látigo a ver cuándo hacemos algo mal para castigarnos, ¿no? Entonces crecemos y a lo mejor comprendemos de una manera distinta lo que es Dios para nosotros, pero cuando pasamos por un momento que nosotros mismos nos podemos estar juzgando, puede regresar a nuestra mente esa imagen de este Dios, ¿no? Que está cuidando a ver en qué cometemos un error para castigarnos. ¿Cómo podemos sanar esa imagen de un Dios castigador? Claro, yo creo profundamente en que la Biblia es la forma en la que podemos renovar nuestra mente en cosas en las que tenemos estas formas de pensamiento que psicológicamente se le conoce como introyecciones. Son cosas que están dentro de ti y que ya se quedaron como parte de tu razonamiento. Al final de cuentas todos tenemos introyecciones, ¿no? Todos tenemos cosas que se quedaron ahí grabadas dentro de nuestro ser, de nuestra psique, porque nos las dijeron. Por eso es bien importante que los padres de familia sepamos cómo instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, ¿verdad? Sin ponerle ni quitarle. Ahorita que mencionabas eso, recuerdo que cuando tenía la edad como de 12 años, yo visitaba mucho a un amiguito que recurrentemente yo escuchaba a su mamá decir, ándale, vayan a la tienda. Y le decía a él, no voy a decir su nombre porque a lo mejor escuché el episodio, ¿no? Pues le decía por su nombre, le decía, ve a la tienda, te estoy mandando ese rato. Y le decía, haz puntos con Dios, ve rápido. Entonces yo me quedaba pensando en eso, como en mi familia todo el tiempo estuvimos relacionados con la iglesia. Yo siempre decía yo, quiero encontrar el pasaje de la Biblia donde me diga cómo puedo hacer puntos con Dios. Ha de ser haciendo caso a mamá, porque así le decían a mi compañero, ¿no? Cuando éramos niños. Entonces nos quedamos con eso. Hay que entender lo que la Biblia dice. Yo creo que a través de una instrucción bíblica y una persona que con un corazón honesto quiera conocer la palabra del Señor y se le instruye a través de pasajes bíblicos que corroboren la verdad del Señor, lo que Dios no es y lo que Dios es, esa persona va a poder quitar esas introyecciones y va a poder traer nuevas verdades, un nuevo razonamiento, una nueva forma de pensar a través de lo que Dios realmente es, lo que pudiera yo llamar, y a veces en mis clases teológicas puedo decir, quitemos esta parte, hay unos escombros mentales que tenemos que son razonamientos que les decía, los escombros están para barrerse, para quitarse. Quite esa idea de Dios de su mente y instale piense de esta manera.
Sí. Al final de cuentas, la misma Biblia nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, ¿no? Para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia del Señor. Lo que Dios es como Dios justo y la justicia en la que yo debo de vivir para el Señor. Entonces, con amor, obviamente, acercándonos a la persona y ayudándole a entender, mira, la Biblia dice esto. Y a lo mejor en algún momento preguntándole, ¿por qué crees eso tú de Dios? ¿Dónde lo basas en la palabra de Dios? Ya que al final de cuentas conocemos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra fuente de fe y de práctica. Entonces, si no tenemos esa guía como fuente de fe y de práctica y nos vamos a guiar a través de la filosofía del mundo que piensa cosas de Dios, pero no se sustentan en la Biblia, pues cada quien va a tener el resultado que tenemos hoy en día, ¿no? Cada quien su propia religión o su propia idea, ¿no? De lo que es Dios. Ahorita mencionaba algo, ¿no? Decía que como los padres a veces nos enseñan o nos ponen como estas ideas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en la palabra de Dios, pues vemos a Dios como el Padre, como nuestro Padre, ¿no? Y también me lleva a pensar que podemos relacionar a Dios. A mí me gusta mucho ponerlo como ejemplo, ¿no? De un padre, cómo cuida a su hijo y cómo le ama y cómo le enseña y cómo le protege. Pero creo que aquí hay algo, ¿no? Porque hay gente que la idea que tiene de un padre no es exactamente la correcta por su experiencia. Entonces, cuando le presentamos a Dios como Padre, creo que es cuando hay conflictos, porque ellos tienen una idea del papá que tuvieron, tal vez violento, tal vez agresivo o que les causó mucho daño, y pensar en Dios como un Padre creo que se les dificulta, ¿no? Que tener esa imagen de Dios. Pero lo que a veces me ha tocado compartir con alguien a ese respecto es que Dios es el Padre perfecto. Claro. Que Dios no es el Padre como los que a lo mejor muchos han tenido, pero Dios es el Padre perfecto, es como todo padre debería de ser, ¿no? Claro. Precisamente para sanar esa imagen que a veces se puede tener acerca de Dios. Y pastor, volviendo a la depresión, ¿la depresión puede ser tratable o hay algunos tipos de depresión que nunca desaparecen? Es tratable. ¿Puede curarse? Puede curarse, sí. De hecho, se dice dentro del manual diagnóstico de padecimientos mentales que algunos se refieren a eso como la Biblia de los psicólogos y psiquiatras. Yo no me refiero así a ese manual diagnóstico, pero se supone que viene siendo como el criterio por medio del cual tú puedes darte cuenta a través de los síntomas qué tipo de padecimiento estás tratando en algún paciente o en algún consultante. Y ahí te menciona no solamente cuáles son los diagnósticos que pueden tener, sino que a veces hay una vertiente del DSM-5 que te trae incluso algunos casos en donde las personas tuvieron muy buenos resultados a través de los tratamientos. El tratamiento tal cual, lo voy a poner de esta forma. La depresión es una enfermedad, toda enfermedad es tratable y se busca que con el tratamiento la persona esté mejor. Aunque sea crónico. Sí, aunque sea que la persona esté mejor, que no sea algo que vaya en declive, sino que vaya en un estado ascendente en su forma de llevar a cabo las cosas. ¿Existen testimonios de recuperación completa en casos prolongados de depresión? Sí los hay. Y sorpresivamente para la humanidad, en muchos de ellos tiene que ver la inferencia con la palabra de Dios, tiene que ver la inferencia con la fe. Personas que buscaron de Dios de una manera honesta, de una manera probablemente como el último recurso que pudiera haber, y el Espíritu del Señor hace la obra en ellos, obviamente a través de un tratamiento. O sea que podemos decir que la fe en Dios acelera el proceso de la recuperación. Definitivamente, hay estudios científicos, neuropsicológicos, en donde, por ejemplo, la lectura de la Biblia
comparada con personas que no leen la Biblia, la oración comparada con personas que no oran, tienen un aceleramiento en su mejoría e incluso esa mejoría es más grande que en los casos en donde no se lee la Biblia, no se ora, no se busca de Dios. Entonces, sí hay mejoramiento en la psicología secular, vamos a llamarla de esta manera, pero hay un mejoramiento más pronunciado en las personas que se acercan a Dios en medio de su dificultad, o que la iglesia procura el bienestar de estas personas a través de consejería bíblica, de oración. Sí. No olvidemos que estamos hablando del Dios que hizo al ser humano y que conoce su funcionamiento mejor. También hay ocasiones en las que en algún momento se identifica que la persona lo que requiere es cierto medicamento farmacológico, porque cuando hablamos de una depresión que se va prolongando, a través de estudios neurológicos se dan cuenta que algunos neurotransmisores cerebrales no están funcionando de la manera adecuada y hay medicamentos específicos, ya sea para ser excitatorios en cuanto al trabajo de las neuronas o ser inhibidores en cuanto al trabajo de las neuronas, o sea, acelerar su funcionamiento o hacer a caer su funcionamiento un poco. Y este medicamento ayuda, obviamente. O sea, que actúa biológicamente. Exactamente. Entonces no hay ningún choque con la fe. Pueden convivir la fe y los medicamentos y la terapia psicológica. Tal cual como una persona toma una aspirina porque le duele la cabeza, claro, toma un poco de Pepto-Bismol porque le duele el estómago, sí, se unta algo en un tobillo porque se lo dobló y está lastimándole, si lastima el cerebro, el asunto con nuestro cerebro es que de ahí evocan nuestras emociones y de ahí parte nuestra conducta. Entonces por eso decimos, esa parte tienes que dejársela solamente a Dios, pero Dios nos dio en su gran bondad la ciencia para que nosotros podamos también tomar de ella lo que va a beneficiar. De hecho, yo tengo la fiel convicción de que todos los beneficios médicos que Dios ha permitido que se puedan descubrir es porque Dios los tiene para el beneficio de su pueblo, sí, ¿verdad? Y pues ¿por qué no echar mano de ellos si Dios va a bendecir tu vida también a través de ellos? Me recordaba, para dejarte la palabra, sí, recordaba nada más una persona que una vez escuchaba de un púlpito decir, el verdadero cristiano no necesita ni siquiera ir al doctor, ¿verdad? Eso fue real en su vida hasta que una de sus hijas se enfermó. Wow. Y tuvo que acudir al doctor, sí, llorando y pidiéndole, por favor, sane a mi hija, ¿verdad? Tal vez experimentó culpa y vergüenza. Pues es muy fácil, claro, emitir juicio cuando no estamos siendo parte de los juzgados. Esto me lleva a preguntarle, ¿no? Decía este pastor, ¿no? O esta persona que usted menciona, que el verdadero cristiano no puede estar enfermo, ¿no? Hay muchas frases cristianas, podríamos decir, que lastiman a una persona en depresión. ¿Cuáles podrían ser estas frases, entre comillas, cristianas? Porque que podrían, que en vez de animarle, le causen aún más sentimiento de culpa, de vergüenza, de alejamiento, de sentir que está en pecado. ¿Cómo qué tipo de frases podríamos? Yo creo que una de las cosas que a veces hay que entender de una depresión franca o de una depresión tal cual como depresión, lo que hablábamos de la diferenciación de una depresión mayor o de una distimia, es que en el momento de depresión la persona no va a pensar adecuadamente. Entonces, si tú le dices a una persona, échale ganas, una de las frases, no échale ganas, sí, pero la persona en su corazón está orando y está buscando del Señor. Yo conocí a un hermano que él decía, hermano, no tengo ganas de nada, pero yo le he dicho al Señor, si es aunque sea en este lecho, que tú quieres que mi corazón siga latiendo, aunque yo no me levante de aquí, que este corazón lata para tu gloria. Pero su cuerpo no le respondía, su ánimo no le respondía para ponerse de pie. Entonces, no está falto de fe.
Claro. Está pasando algo en su organismo que no le permite funcionar como quisiera funcionar. Miraba su vida que estaba pasando por enfrente de él, pero la lente con la que mira su vida es una lente de tristeza. Y no tiene que ver con que no tema a Dios, ¿verdad? Y a veces otra frase como, ¿ya oraste? ¿Ya te pusiste a cuentas con Dios? O el fruto del Espíritu es el gozo. El fruto del Espíritu es gozo. ¿Tienes gozo, hermano? Y quisiera puntualizar algo ahí bien interesante, como lo estás mencionando, ¿no? El gozo, bíblicamente hablando, no es que la persona siempre esté riendo. Hay algo que le conocemos como los neuromitos, lo que la gente piensa del cerebro, que son mitos, ¿no? Y aquí pudiéramos decir como los mitos de la fe también. Hay varios mitos, y hay mitos que se refuerzan con cosas que vemos en el internet, como están saliendo muchas canciones, ¿no? O alabanzas que dicen, en el nombre de Jesús se va la tristeza, en el nombre de Jesús se va la depresión, en el nombre de Jesús, y hasta hacen memes, ¿no? De esa canción repetida. Sí, pero es fácil cantarla cuando no me siento en depresión, pero un deprimido no te va ni siquiera a prender la tableta o la computadora para ver que alguien le está cantando para que se sienta mejor. Claro, porque un deprimido no es solamente que, hoy no tengo ganas, o te tenga pereza y que llegue alguien y lo sacude y te levantas. Exactamente, ¿no? Si me permites, voy a ir a este pasaje que mencionabas hace un momentito y que en lo personal creo que habla directamente a esta condición, y lo dice desde el siervo de Dios que escribe el Salmo 42. Y él lo dice desde el versículo número 1. No lo dijo para que le pusiéramos letra a la alabanza, que hay una alabanza maravillosa que es una de mis favoritas, pero no lo dijo para eso, lo dijo desde su corazón. Y él miraba en su mente cómo los venados, los ciervos en el monte, andaban balando o bramando por agua, y él decía, así se siente mi alma, así se siente mi corazón. ¿Y por qué bramaban? Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Quiere decir que no estaba con Dios? ¿Quiere decir que Dios no estaba con él? Dios estaba con él, pero él no lo sentía en ese momento. Y es un siervo de Dios, su salmo está en la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo para edificar el pueblo de Dios, pero la realidad es que incluso los siervos de Dios se sienten tristes, se sienten en depresión. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dios no estaba saciando su sed? Sí, pero su estado de ánimo en ese momento, me atrevo a decirlo de esta forma por lo que voy a mencionar en unos momentos, su estado de ánimo era depresivo. Él estaba deprimido. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Dice, y me presentaré delante de Dios. El pasaje que mencionabas, al que hace referencia, es el versículo 3, cuando dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, y aquí está la socialización, ¿dónde está tu Dios? No que crees en Dios. No que Dios está contigo, no que eres cristiano. ¿Por qué te la pasas llorando? Y lo peor es que esas frases no siempre vienen de personas del mundo o personas ajenas, sino de los mismos cristianos. Exactamente, los que te están diciendo. Sí. Ahora, si analizamos hasta aquí, aunque quiero seguir en unos momentos, pero si analizamos hasta aquí, te das cuenta de que quien está hablando es una persona que le pertenece al Señor, que tiene fe en Dios, que espera en Dios, pero está pasando lo mismo que pasamos todos los seres humanos y que algunos nos atrevemos a decir. Pero otros, por eso que hablábamos desde el principio, por eso tabú decimos, no, porque me van a decir que no, que no tengo a Dios. A él le dijeron que no tenía a Dios. Sí. Y sí lo tenía. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría, un estado de ánimo que no estaba en ese momento para él, pero en algún momento lo tuvo, entre voces de alegría y alabanzas del pueblo en fiesta. Él, el salmista, podía pensar en un momento, ¿tendrá razón la gente? ¿Dónde estarán ellos? Pues si yo las llevaba, yo estaba feliz. ¿Será cierto que no está Dios conmigo? ¿Será que no me ama? ¿Será que no me ama? Como lo que preguntamos hace un momento. Y luego dice el versículo número 5.
aquí es por lo que yo menciono que él estaba pasando un proceso de depresión, porque la palabra abatimiento del alma, en cualquier diccionario teológico, ustedes van a ver, o cualquier diccionario bíblico, van a ver que una de los significados de abatimiento del alma es depresión. Sí. No es tristeza solamente, es depresión. Sí, sí, algo mucho. Entonces, él está mencionando, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y dice el 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Esto ha de ser de gran consuelo para el que está triste. Claro. Fue de consuelo para mí, que he experimentado la depresión. He experimentado estos momentos de abatimiento en mi alma, pero confiando en la palabra de Dios y conociendo el apoyo que puede darme un cristiano, una cristiana, la esposa, en este caso mi esposa, que siempre he recibido un apoyo maravilloso de parte de ella en cualquier etapa de mi vida, incluso en los momentos de tristeza, pero sobre todo estar consciente de que si Dios, si estuviste con entristecido, vas a estar conmigo también. Por eso mencionaba hace rato que ir al hermano que está triste, sin juicio, pero con palabra de aliento, y decir, mira hermano, no estás solo, Dios te conoce. Y Dios sabe lo que estás pasando. Quiero orar contigo y que mi oración no sea de juicio. Sácale los demonios de este hermano. No, sino de acompañamiento. Sí. Dios, tú sabes lo que pasa en su corazón. Y aquí estoy para lo que necesites, hermano. Vamos a ir adelante y pues esperando en Dios, confiando en Dios y haciendo. ¿Y qué pasa si un cristiano no encuentra ese tipo de apoyo dentro de su iglesia o de su congregación? Cuando el pastor, en vez de animarle, le dice, o le juzga, o le dice, me ha tocado escucharlo, ¿no? Varias veces. No, es que tú ya no eres un niño espiritual. Tú eres una persona que vas al frente y que tienes que saber, ¿cómo que estás deprimido? No, déjate de esas cosas, ¿no? La forma en la que se expresan, e incluso llegar a catalogarlo o a decir que no es un buen cristiano, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona, un cristiano, cuando está en una congregación que se cree o que no se está abierto para acompañar al doliente? Yo creo que es muy difícil, está en un panorama muy difícil, porque estando en este estado de no querer hacer cosas, difícilmente va a querer hacer algo por sí mismo. Desafortunadamente se va a seguir creyendo esta mentira de que es por su culpa que pasa así. Aunque podemos hacer un pequeño paréntesis aquí, a veces el pecado te lleva a estados de ánimo tristes. Y dice 1 Corintios, sin embargo, que la tristeza que según Dios es para arrepentimiento, ¿verdad? Cuando el pecado te lleva a tristeza, es para que te arrepientes y el Señor restaura tu corazón y vas a estar en un estado de ánimo pues más de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero como dice usted, aquí hay una razón. Aquí hay una razón, exactamente. El único factor ahí es que entendemos, pero a veces el juicio va a ser más grande que el deseo de restauración. Cuando dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, los que son espirituales, no dice júzguenle, sino restáurenle, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que la persona que está en esta situación, donde está en un lugar de juicio, hasta que alguien llegue con una voz de aliento a él y le ayude a ver, no estás en un lugar correcto, esa persona va a poder buscar otra opción, va a poder esa persona brindarle cierto auxilio, le va a decir, mira el episodio de la semana de Redimidamente. Sí. Y cabe mencionar que es por eso que yo creo que ustedes están haciendo esta labor, así es. Claudia y tú, ¿no? Para que esto llegue a las personas. Así es. No, yo creo que tienen la intención de no convertirse famosas, sino o sea, lo que queremos es, como dice su eslogan, ¿no? Es de la iglesia y para la iglesia. De la iglesia, ¿no? Para la iglesia. Para que la iglesia sepa, la gente sepa que estas cosas suceden. Sí, es que precisamente por eso nació este proyecto, ¿no? Porque a través de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro caminar,
con el Señor y en la iglesia hemos visto muchas cosas, hemos visto personas, nosotras mismas hemos sido juzgados, tanto por nosotros mismos como por otras personas cuando estamos pasando por un momento difícil. Incluso a veces después de un duelo, que es algo que realmente marca y que marca la vida de una persona y que está triste, que es normal, aunque aquí hay una razón para estar triste, y a veces los duelos o el proceso de recuperación de un duelo no siempre es el mismo, no para todas las personas, cada quien lo maneja de manera diferente. Entonces cuando pasa cierto tiempo, que para alguna persona puede ser un tiempo razonable para superar un duelo, y esta persona no puede salir de eso, es cuando, ¿por qué sigues? ¿Que no sabes dónde está? Irradian en lo que llamamos algo patológico, ¿no? Sí, o que las palabras que les dicen, que no sabes que tu ser amado está con el Señor y que está mejor, y todas esas palabras que por experiencia sé que no ayudan mucho, claro. que al contrario, que a veces generan frustración, porque no es que no sepas que tu ser amado está con el Señor, no es que no sepas que estaba sufriendo y que ahora está mejor, pero eso no quita la ausencia que tienes de esa persona, ¿no? Claro. Y a lo mejor tu proceso es más lento por muchas circunstancias, porque no todo el contexto en la historia son iguales, cada persona lo vive de manera diferente, y pues eso también impacta en el espacio que utiliza la persona para recuperarse, ¿no? Definitivamente. Pues científicamente se dice que un duelo dura aproximadamente un año. Si trasciende a ese tiempo, algo de ayuda necesita la persona. Y esa es el área que se encarga la tanatología, ¿no? De ayudar en procesos de duelo. Aunque hay personas que pueden llevar a cabo todo este proceso en tiempo récord, ¿no? En tiempo mejor. Pero es un duelo que se tiene que procesar. Y sabemos que, aunque como mencionabas tú, no todas las personas lo procesan de la misma forma, sí se espera que todas las personas en su momento puedan sobrellevar esta situación. Claro. Aprender a vivir con la ausencia de ese ser. Aprender a vivir, porque obviamente nunca se deja extrañar, ¿no? La persona que uno ama, y tampoco se deja de doler. Pero, como menciona, se aprende a vivir. Sí, otro mito de la fe que viene a mi mente con esto es que no llores. Exacto. No llores. Sí. ¿Por qué lloras? Si como cristiano tienes que llorar. Cuando Jesús lloró. Jesús lloró, y aparte el apóstol Pablo nos dice, hablando de duelos, ¿no? Dice, no, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice, con relación a los que duermen, les hablo lo siguiente, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces no te dicen el no te entristezcas, sino que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Sí. Sí tienes una esperanza, pero vas a estar triste. Entonces, a manera de que recurrimos a esa esperanza constantemente y la recordamos y la ayudamos a nuestro proceso de duelo a través de la palabra del Señor, vamos a ser cada vez más fuertes. Viene a mi mente otra porción que dice la palabra del Señor, que todo lo que sea justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en eso piensa, en eso piensa. Entonces, vemos que eso que nos produce tristeza, que es la emoción, se puede convertir en un sentimiento porque se hace prolongado y ahondamos un poquito más, o lo podemos convertir en un proceso de sanidad si lo llevamos a la palabra del Señor. No tiene que terminar en algo patológico, pero hay cosas que definitivamente con las que no podemos y terminan así. Y muchas veces terminan así precisamente por la ignorancia, ¿no? Porque no se sabe que si esta persona, si estás viviendo algo, a veces no estás consciente y lo dejas pasar porque crees que es algo pasajero y se va acumulando, ignoras que hay un proceso o que estás pasando por algo que necesitas ayuda. Porque creo que ese es uno de los principales pasos. Creo que ese es el primero, ¿no? Darte cuenta qué es lo que tienes y que necesitas ayuda. Una persona que logra recuperarse de la depresión y que logra salir de esto, ¿puede recaer? Sí, sí puede recaer. Yo creo que hace poco, escuché un poquito de un podcast en donde la persona es cristiana. De hecho, él decía, si hubo un momento en donde tuviste depresión,
vas a entender las ventajas de esto, vas a entender a quien tiene depresión o quien pasa por depresión. Y número dos, hay cosas que tú aprendiste que los demás no saben. Eso que tú sabes, díselo a los demás. Y número tres, ponlo a trabajar en ti para que no vuelvas a caer en esta condición. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento o nuestro razonamiento va a buscar una forma de refugiarse otra vez en ese estado de pausa, en ese estado de tranquilidad, en donde va a querer no seguir continuar en algún momento, porque ya experimentó ese refugio. Entonces, sin embargo, hay tres cosas que me gustaría decir, adelantándome un poquito a donde creo que vamos, que ayuda mucho. En este mismo podcast decía el hermano, tenemos tres cosas físicas que debemos de utilizar. Dios nos dio pies, Dios nos dio brazos y manos, y Dios nos dio una lengua. Entonces, ¿qué? Camina, haz ejercicio, anda, porque eso va a oxigenar tu cerebro. Uh-huh. ¿Sí? Número dos, muestra afecto, abraza y regala, o sea, haz relaciones con las personas, con tus brazos. Él usaba este ligamento de nuestros cuerpos, de nuestra fisionomía, con acciones que podemos realizar. Y dice, y habla con las personas, habla, si algo te gusta, dilo, si algo no te gusta, prudentemente también externalo. Dice, porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo con movimiento, Dios nos hizo con afecto en nuestra socialización, y Dios nos hizo para comunicarnos. Y sí, yo he entendido que neurológicamente hablando, hay tres cosas que benefician muchísimo nuestra manera de razonamiento y nuestra prevención para no caer en un estado depresivo, que viene siendo el dormir adecuadamente. Se procura que sean mínimo 7, máximo 8 horas las que puedas dormir. Si necesitas más horas y puedes, duérmelas, ¿verdad? A veces el horario laboral sí no lo permite, pero si puedes, duérmelas, porque hay una regeneración neuronal, lo que le llamamos una homeostasis, que es que nuestro cuerpo recupera energías y refresca su funcionamiento, es a través del sueño, cuando dormimos. En segundo lugar, come de manera saludable, lo más saludable que puedas, porque eso va a ayudar para que tu funcionamiento celular en tu organismo, a nuestro estómago se le llama el segundo cerebro, porque se han dado cuenta recientemente que hay neuronas en nuestro estómago, y hay una conexión muy directa entre algunos neurotransmisores que segregan nuestro cerebro a nuestro estómago. Entonces, si nuestro cerebro funciona bien, nuestro cerebro funciona bien, si nuestro estómago, y viceversa, si nuestro estómago funciona bien, ayuda a que nuestro cerebro funcione bien. Por eso una buena dieta nos ayuda mucho, el dormir bien y el hacer ejercicio. Hacer ejercicio va a ayudarte para que tú muevas todo tu organismo, entonces te refresques. Y eso va a prevenir muy bien. O sea, cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo. Sí. Y también pues porque sabemos que muchas veces la depresión también deriva de alguna enfermedad física, ¿no? También muchas veces. Pero entonces, ¿cuáles podrían ser los pasos o los ejercicios que tendríamos que hacer para cuidar nuestra mente y nuestro espíritu y nuestra relación con Dios? Sí, yo sugeriría una vida como discípulo de Cristo, tal cual. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Va a seguirlo escuchando su palabra, va a hacer comparaciones, como dicen quienes fueron discípulos de Cristo y posteriormente fueron sus apóstoles. Sabemos que el primer término es un seguidor y después es un enviado, ¿no? Cuando fueron enviados, ellos escribieron, quien escuche nuestra doctrina, ese es de Dios, quien no, sea anatema. O sea, sigamos a Cristo y sigamos su palabra, comprobemos lo que es bíblico y lo que no es, desechemos lo que no es, aunque suene muy bonito, suene muy, muy moderno, no es del Señor. Creer en la palabra del Señor, evitar lo que Dios dice que no hagamos, y si hagamos, como cristianos, como discípulos de Cristo, nos va a beneficiar grandemente. Y cuando vengan estos momentos donde los aguijones del mundo, los aguijones del pecado, de la carne,
nos traten de inundar y en algún momento caigamos en una tristeza y esta tristeza se pueda convertir en una depresión, que como decimos sucede entre cristianos, ese armamento psicológico de la palabra de Dios, esa forma de pensar bíblica acerca de nosotros mismos, nos va a ayudar para sobrellevar la situación y que esta situación quede más adelante como algo del pasado. Y confiamos en el Señor que podremos salir adelante, ¿no? Amén. Sobrellevar la situación. ¿Podría mencionar algunos pasajes bíblicos que puedan traer consuelo a alguna persona que esté pasando por una situación así? ¿Algún cristiano? Claro, claro, definitivamente. Este puede ser uno de ellos, en lo que mencionábamos con relación al Salmo número 42. Hay un maravilloso pasaje en el Salmo también 19. Déjenme leérselo, donde habla de la obra de Dios. Y si se fija en el versículo 7 y 8, bueno, voy a leer desde el versículo 1, dice, cuando estamos en un estado donde no queremos ver nada ni nadie, pero vemos hacia afuera, vemos a la ventana, vemos los árboles que se mueven. La Biblia dice de esta forma: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, o sea, nadie está pronunciando nada, no es oída su voz, pero por toda la tierra sale su voz de esa forma a través de la creación. Dice ella, hasta el extremo del mundo sus palabras. Y dice, en ellos puso, dice el final del versículo 4, en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y el curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y ahora habla directamente al corazón. Y yo le invito que si alguno de nuestros amigos que nos miran y alguien que pueda escuchar esto, vea cómo habla directamente al corazón el Señor cuando nosotros tenemos una necesidad. Dice, la ley de Jehová es perfecta, y escucha esto, dice que convierte el alma. Convierte el alma, se me pone mi piel china porque es en el alma en donde tenemos tristeza. Sí. Es ahí donde no queremos avanzar. Pero yendo a la palabra del Señor, dice que la palabra va a convertir el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Uh-huh. O sea, yo puedo ir a psicoterapia, puedo ir a que me digan, a que me escuchen, pero cuando me escuchan y me hablan de la palabra del Señor, eso va a alegrar mi alma, mi corazón. Experimenta la sanidad. Ahí va a estar la sanidad del corazón del ser humano. Uh-huh. Y no estamos lavando el cerebro ni hablando desde nuestra trinchera solamente. Obviamente somos creacionistas, personas que creemos que Dios es el creador. Y dentro de esta postura, creemos que el corazón de todo ser humano tiene las huellas de su creador, de Dios. Entonces, cuando el corazón anda abatido o anda sufriendo en otro lugar, pero regresa a las manos de su creador a través de la palabra, es como un bebé que llora porque se cayó, se raspó, pero viene a los brazos de mamá y se queda hasta dormido. Hasta y de repente podemos escuchar ese sí, que ya lloró, que ya sufrió, pero ya está seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con el corazón del hombre que se siente abatido, pero regresa a los brazos de Cristo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos cuando no podemos ver más allá de mi sentimiento, de mi dificultad. El precepto de Jehová va a alumbrar nuestros ojos, y cuando tenemos temor a Jehová, dice el versículo número 9, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Con toda razón, dice el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Por qué? Porque puedo tener todo el oro del mundo, pero seguir triste en mi corazón y deprimido. Sí. El oro, el dinero, las ganancias, el mejor trabajo,
no me va a quitar la tristeza que me trae la depresión. Pero ver al Señor y poner mi corazón en sus manos, cuando Jesús se puso de pie en las sinagogas en Lucas capítulo número 4, él dijo, hoy es el año agradable, aquí se cumple la palabra donde vengo a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a los oprimidos de corazón, darles gozo en su alma. Entonces, yo creo en eso. Mi postura como psicólogo clínico es cristocéntrica. Y lo que hacemos es, bueno, mi tarjeta de presentación a alguien que me llama y me dice, sé que psicólogo, ¿nos puedes? Le digo, sí, ya nos vemos, y dentro de lo que le llamamos el encuadre, dentro de la primera cita, le digo, déjeme decirle quién soy. En primer lugar, soy pastor cristiano, tengo una licenciatura en teología y posteriormente saqué mi licenciatura en psicología. Mi consulta clínica, mi forma de trabajo es basada en la palabra del Señor. Ha habido quien me dice, yo le llamo más adelante, pero han habido otras personas que me dicen, nunca pensé que fuera así, pero me interesa. Y te puedo decir que con la palabra del Señor la persona se siente mejor, porque ahí está la verdad del ser humano. Pastor, pues qué gozo, qué alegría y qué bendición que haya podido compartir con nosotros, que haya podido estar aquí en Redimidamente. Gracias, Lili, gracias a ti. Creo que son temas bastante importantes de los que poco se hablan en la iglesia y que a veces pueden estar siendo vistos a través de la tradición y no tanto de la palabra que sana. Que a pesar de que en la Biblia encontramos historias y testimonios de personas que pasaron por situaciones muy duras y muy difíciles y que eran personas de fe, que eran los personajes más famosos que encontramos en la palabra de Dios, pasaron por momentos de angustia tan fuertes y aún así muchas personas o muchos cristianos se atrevan a decir que como cristiano no puedes experimentar eso, ¿no? Creo que estos episodios que hemos estado compartiendo con ustedes, la intención es que busquemos la sanidad en el Señor. La intención es de que es normal que todo mundo pase por una situación de angustia, de desesperación, de tristeza, de depresión, aun aunque hayan pasado muchos años, como ya lo explicó el pastor, que hay diferentes tipos, ¿no? Y a pesar de todo eso, saber y tener la esperanza de que podemos encontrar la sanidad en el Señor. Y, pastor, ¿quisiera usted decirles algo a las personas que nos están mirando? Que les aliente, que les anime, que les consuele y que les haga ver que se puede tener esperanza aún en medio de una situación de depresión. Claro, claro. En primer lugar, pues mencionar que no está mal sentirse mal, no está mal estar triste, es parte de lo que nos toca experimentar mientras estemos en este mundo, pero a eso vino Cristo, a solucionar nuestra situación caída por causa de la maldad, como dice la palabra del Señor. Él vino a restaurar. Tenemos un dicho en el mundo que dice, todo tiene solución menos la muerte, y yo creo que ahí, antes de que termine nosotros de decir, todo tiene solución menos la muerte, dice el Señor, la muerte también tiene solución, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Dice Cristo, o sea que todo tiene solución en Cristo. Y si esta situación de tristeza la vives tú, recuerda que en el Señor tienes un refugio y Él te ama, Él te abraza con su palabra, aunque en su momento tu corazón no se sienta diferente, no sienta un alivio, Cristo te sigue amando. Procura tú no dejar de amarlo también. Si es alguien que tú conoces que tenga esta situación, acércate a Él, háblale del Señor, ora con esa persona, no desde el juicio, sino desde la empatía, desde el acompañamiento, desde el ponerte tú en su lugar y leer cosas como las que mencionábamos ahorita. Tiene mucho que ver la manera en la que le decimos, porque una cosa es decirle a la persona, ya ves, Dios te ama, ¿por qué estás así? Y otra cosa es decir, hermano, Dios te ama y no vas a estar solo. Claro. En tu situación no vas a estar solo, y orar con ellos. Pues nada más también concluir con decir que somos iglesia, somos cristianos. Para eso Dios nos da esta bendición de conformar una agrupación que él llama
sus hijos, que Él llama a su iglesia, y pues vivámosla bíblicamente y vamos a estar mejor. Dios los bendiga y espero que lo que el día de hoy hemos compartido con ustedes a través de nuestra hermana Libby y nuestra hermana Claudia, que estuvo ausente el día de hoy, sea de bendición y de edificación para sus vidas. Amén, así es. Pastor, pues me gustaría que pudiera hacer una oración. Claro. Una oración por todas aquellas personas que estén pasando por una situación similar o una situación difícil y pues que podamos compartir con ellos también, ¿no? Este momento. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu maravilloso trono de gracia, poniendo en tus manos nuestros corazones, Señor. Como decíamos hace un momento, esos corazones de todo ser humano que tienen tus huellas porque tú nos creaste. Sin embargo, las dificultades que en ocasiones enfrentamos en esta vida nos llevan por caminos que nos alejan a veces más de ti. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el sol nos da un día nuevo por tu gracia y con esa gracia nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Te pido que tus brazos sigan siendo extendidos hacia la humanidad para que más y más personas puedan acercarse a ti, conocerte, puedan sanar sus almas, Señor, vendar sus heridas, Padre, dándoles sanidad. Llena nuestros corazones de ti, Señor. Pido por aquella persona que tuvo la oportunidad de ver este episodio hasta este punto y se identifica con algunas de las cosas que hemos mencionado. Te pido, Señor, por tu gracia, refresca su espíritu, refresca su corazón, que lleguen las personas adecuadas hacia él o ella y que puedan también ayudar, Señor, como red de apoyo, guiándoles hacia el lugar donde más y más personas van a poder brindarle auxilio y ayuda a través de tu obra, Señor, en cada uno de los lugares donde ellos se encuentren. En tus manos nos dejamos, Señor. Sé con nosotros, sé con cada uno de los que tienen necesidad. Te alabamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús llevamos a cabo esta oración. Amén. Amén. Pues un saludo para mi amiga y hermana Claudia, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros, pero no pudo estar presencialmente, pero sabemos que está orando por nosotros. Ella fue invitada hoy a compartir a un centro de rehabilitación. Entonces, pues ella está allá compartiendo la palabra de Dios también. Le mandamos un saludo muy grande y también oramos por ti, hermosa. Y pues damos gracias a Dios por cada uno de los que participan en este proyecto, Pastor. Muchas gracias, y pues esperamos que en otra ocasión, no muy lejana, pues pueda acompañarnos otra vez con otro tema, compartiendo otro tema de suma importancia para el crecimiento de la iglesia. Amén. Pues Dios le bendiga, Pastor. Dios les bendiga, muchas bendiciones para todos. Esto fue Redimidamente, un podcast diseñado desde la iglesia para la iglesia. Dios les bendiga. Muy bien.